¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase. En este caso vamos a observar un poco de lo que son las derivadas. Es un tema relativamente nuevo y tiene que ver con funciones que ya hemos visto en clases anteriores. Recordemos un poco de lo que son las funciones. Nos dice que una función es la relación entre dos valores. ¿Recuerdan las funciones que hacíamos con los gráficos? Bueno, esas son las funciones, en el cual un valor depende de otro. Es decir, existe una diferencia entre varios valores, puesto que un valor, por ejemplo, el valor de x, cambia a causa del valor de otro valor, por ejemplo, en este caso de y, lo que eran también variables dependientes e independientes. La derivada es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función, según se modifique el valor de su variable independiente. En una gráfica, ambos valores incrementan progresivamente y de esta forma se ven alterados, o también pueden disminuir y también se ven alterados. Aquí podemos observar como una función cambia con sus valores, ¿verdad? Y al cambiar sus valores observamos como la gráfica de la función igualmente cambia paulatinamente. Como ven, la línea de la función permanece recta, ¿verdad? Lo único que cambia es su posición. Ese cambio de posición es la derivada de la función. Es casi similar a lo que hemos visto en física. Las funciones no solamente pueden ser lineales, también pueden ser representadas por líneas curvas, e igualmente su cambio de posición viene a ser el cálculo de la derivada. ¿Dónde se pueden aplicar las derivadas? Las derivadas tienen aplicaciones muy variadas en una gran cantidad de áreas científicas, ya que es una herramienta de cálculo fundamental en los estudios de física, química, biología o en ciencias sociales como la economía, también la estadística, etc. Se aplica en los casos donde hay que medir la rapidez con la que se produce el cambio de una magnitud o situación, es decir, con qué rapidez cambia una situación, cambia una velocidad, etc. Se aplica en ciertas ciencias exactas como la física, química, biología, ciencias sociales como la economía también, pero en otras ciencias no se aplica, como por ejemplo ciencias naturales o estudios sociales o música o inglés. En ese tipo de ciencias no se aplica porque no hay que estudiar un cambio de nada, ¿verdad? En este caso tenemos aquí unos ejemplos de la aceleración, por ejemplo, que ya habíamos visto antes. La aceleración, lógicamente, es el cambio de velocidad que experimentan los cuerpos móviles. También en los estudios estadísticos, en este caso, la curva de aumento de casos de COVID, se calcula su derivada con dependiendo de la rapidez con la cual aumentan o disminuyen los casos de COVID-19. Por esa razón, aunque vemos que la curva sube, no sube de forma paulatina, es decir, no sube constantemente. Hay partes donde permanece horizontal o semi-horizontal. Esos son los cambios que suceden en el conteo de contagiados de COVID, y esos cambios que existen es donde se puede aplicar la derivada. Cada vez que haya un cambio en las magnitudes o situaciones se pueden aplicar derivadas. ¿Cómo aplicamos las derivadas? Vamos a ver cómo se aplica una derivada. La primera derivada especialmente. Nos dice la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula los límites de la rapidez de cambio de medida de la función en cierto intervalo. Para esto se deben utilizar las funciones que ya hemos visto antes, las cuales se representan mediante el planteamiento de ecuaciones, ¿verdad? Las que están acompañadas con 2x elevado al cuadrado, menos 6, etcétera. Ese tipo de ecuaciones son las en las cuales se representan las funciones, y en estas se aplica la derivada. Hay tres casos donde se aplica la derivada. Recordemos un poco lo que son constantes y variables. Constantes son todas las letras dentro de una función, mientras que las variables son en cambio los números que están solos. Bien, entonces tenemos derivada de una variable. ¿Cómo se calcula? En la función derivada, aquí vemos una coma al lado de la f, esto es la f' o función derivada de x. El exponente de la variable se multiplica por el constante y se reduce 1 al exponente. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos una función, ya hemos visto esto antes, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos derivada a esta función? Aquí tenemos función de una variable elevada a un exponente. Toda variable siempre va a estar elevada al exponente. Es decir,
Si yo escribo aquí solamente la x y no tiene aquí ningún número, automáticamente yo sé que está elevado a 1. Por el simple hecho de escribir una variable cualquiera, una letra cualquiera, automáticamente estará elevado a 1. En este caso está elevado a 0. ¿Cómo se la resuelve? Primero, esta función tenemos que convertirla a función derivada o función prima. Es decir, se escribe de esta forma. Solamente agregamos una pequeña tilde en la parte superior al lado de la f de función, ¿verdad? Luego nos dice que tenemos que restarle 1 al exponente, ¿verdad? Tenemos que restarle 1 y además este número, este exponente pasa a multiplicar aquí, es decir, este 4 baja a multiplicar y además a este exponente le restamos 1, es decir, menos 1 y nos queda de esta manera, 4x elevado al cubo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que hicimos? Se hizo lo siguiente, nos dice el exponente de la variable se multiplica por el constante. Es decir, este 4 baja aquí al lado a multiplicar. Por esa razón vemos que aquí el 4 está al lado de la x. Y además se reduce 1 al exponente. Como el exponente es 4, a este 4 le restamos 1. Y 4 menos 1, ¿a qué es igual? A 3. ¿Ven cómo el exponente cambió de 4 a 3? Y este 4, que era el exponente, bajó a multiplicar. Entonces, función derivada de x nos queda 4x elevado al cubo. Bien, ¿qué sucede si tenemos ahora una función de una variable, pero que aparentemente no tiene exponente? Recuerden, toda letra, en este caso la y, siempre estará elevado a 1, aunque no esté escrito aquí el número. Por el simple hecho de estar escrita la letra, sabemos que está escrita, sabemos que está elevada a 1. Aplicamos igualmente función derivada de y. ¿Qué hacemos en este caso? El 1 pasaría a multiplicar, ¿verdad? Pasaría aquí abajo a multiplicar. Pero además a este 1 le restamos 1, ¿sí ven? ¿Y qué pasa si a 1 le restamos 1? Pues nos queda 0. Y nos queda de esta forma. 1 menos 1 es 0. Nos quedaría y elevado a 0, ¿verdad? Y esto simplemente eliminamos porque al multiplicar simplemente nos queda 1. Este 1 que estaba elevado a la y, bajó aquí a multiplicar, aquí se encuentra, y aquí supuestamente debería estar y elevado a 0, pero toda letra elevado a 0 nos da igual a 1. ¿Y qué pasa si multiplicamos 1 por 1? Pues nos da 1. Por esa razón, en este caso, la respuesta solamente nos queda 1. Bien, ¿se va entendiendo la idea? Esto es en lo que tiene que ver con derivadas de variables. También se puede aplicar derivadas de las constantes. Recordemos que las constantes son en cambio los números que están solos. Nos dice en la función derivada f' de x, el valor de la constante es igual a 0. Por ejemplo, aquí tenemos función de x es igual a 5. Esto es una constante porque es un número que sí sabemos cuál es su valor. Un número que está escrito dentro de una función, sea cualquier número, es una constante porque sabemos cuál es su valor y ese valor no va a cambiar. Si aplicamos la derivada f' de x, aquí se escribe la derivada, nos dice que la derivada de una constante es igual a 0. Significa que simplemente este 5 se va a convertir en 0. Nada más, eso es todo. Ya está derivada en este caso. Cualquier número, así estuviera el 500 o el 50 en este caso, cualquier derivada de un número constante nos va a dar siempre como resultado el 0. Esta es la más fácil. ¿Y qué pasa entonces si tenemos de esta forma? Tenemos una constante que multiplica a una variable, es decir, una constante de una variable, en este caso 3y. ¿Qué se hace en este caso? Pues tendremos que aplicar derivada de una constante por una variable. En la función derivada, función prima de x, el valor de la constante se multiplica por el valor de la derivada de la variable. Es decir, tendremos que bajar la constante y aplicarle derivada a la función. Es decir, aplicarle derivada a la variable. Por ejemplo, tenemos función de x es igual a 2x elevado al cubo. ¿Cómo resolvemos esto? Prestemos atención. Ponemos primero el enunciado. F' de x o función derivada de x nos queda de la siguiente manera. Nos dice que esta constante, el 2, va a multiplicar por la derivada de la variable. Es decir, a esta variable x al cubo tenemos que aplicarle
esta operación, derivada de una variable. Y nos quedaría de esta forma. A 3 le restamos 1, ¿verdad? Y este 3 baja a multiplicar. Nos queda de esta manera. Según lo que se explicó en la primera derivada de una variable, ¿qué pasa con este 3? Este 3 bajará aquí a multiplicar, ¿verdad? Y además a este 3 le vamos a restar 1. Entonces el 3 baja a multiplicar a la x. Aquí está justamente el 3. Y además al 3 le restamos 1 y nos queda de exponente 2. Todo esto encerrado en paréntesis. Esto que tenemos aquí es la derivada de la variable. A la constante no le hacemos nada por ahora. La constante se queda ahí, está multiplicando a esta derivada. Ahora lo que debemos hacer es multiplicar el 2 por la constante, en este caso 3. Multiplicamos 2 por 3 y nos queda 6x al cuadrado. Y así es como se resuelve. Entonces, como ven, tenemos tres procedimientos: derivada de una variable, derivada de una constante y derivada de una variable por una constante. Esto vamos a aplicar inmediatamente ahora. Vamos a ver el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada se expresa de esta forma: y es igual función de x. Veamos un ejercicio sobre esto. Nos dice que hay ciertos pasos para la primera derivada. Nos dice primero hallar la derivada y' es igual función f' de x, o derivada de y es igual derivada de la función de x. Luego encontrar los valores críticos de x. Valores críticos significa hallar cuánto vale la x. Y tercero, analizar el cambio de signo de la derivada al pasar por los valores críticos de x, ya sean mínimos relativos si salen positivos o máximos relativos si salen negativos. Entonces, ¿a qué le vamos a aplicar todos esos pasos? Pues le vamos a aplicar a esta función que tenemos justamente aquí. Función de x es igual x al cuadrado más 2x más 6. Aquí tenemos que aplicar todo lo que vimos antes. Si podemos observar, aquí tenemos una variable, tenemos una constante por una variable y tenemos una constante. Bien, entonces resolviendo esto, aplicando lo que vimos hace rato, nos queda de esta manera. Función prima de x o derivada de x de la función de x es 2x más 2 más 0. ¿De dónde nos salen estos resultados? Vamos a ver poco a poco. Primero, ¿qué tenemos? Función de x al cuadrado. Significa derivada de una variable, porque x es una variable. ¿Qué hacíamos en este caso? Cuando es derivada de una variable, el 2 pasa a multiplicar. Significa que nos queda así: 2, bajamos x y luego le restamos 1 al exponente, o sea, menos 1. 2 menos 1 nos queda 1, x elevado a 1. Y siempre que nos queda elevado a 1, pues simplemente eliminamos ese 1, porque el 1 no se lo cuenta como exponente. Bien, y por eso nos sale 2x. Luego vamos con el siguiente, bajamos el signo más. Aquí en cambio tenemos derivada de una constante por una variable. ¿Qué hacíamos en este caso? En este caso bajamos la constante, que es 2. Luego aquí esta x está elevado a 1, ¿verdad? Por lo tanto nos quedaría así: 1. Bien. Y además a este exponente 1 le restamos 1. ¿Y qué pasa si restamos 1 menos 1? Nos queda 0. Y si x está elevado a 0, pues simplemente eliminamos la x y nos quedaría así. Y si multiplicamos 2 por 1, ¿cuánto nos queda? 2. Y aquí está justamente la respuesta. Y finalmente, derivada de una constante, que como vimos, toda constante es igual a 0. La derivada de cualquier constante es igual a 0. Y por eso tenemos aquí el 0. Y aquí explicamos el motivo de por qué nos sale 2x más 2 más 0. Bien, continuamos. Más 0 tenemos que eliminarlo porque prácticamente no nos sirve de nada en la función. Así que simplemente la derivada de la función es esto. Bien, esta es la derivada de la función original. Hasta aquí ya cumplimos el primer paso, hallar la derivada de la función de x. Vamos a la siguiente, encontrar los valores críticos de x. Es decir, hay que igualarla a 0. Esta función tenemos que igualarla a 0. ¿Y cuál es esta función? Pues esta función es justamente la respuesta de la derivada. Entonces nos queda de esta manera. Solamente reemplazamos
colocamos entonces la respuesta anterior, 2x más 2 igual a 0. Aquí tenemos que hacer simplemente el despeje de incógnitas, el que ustedes ya han hecho anteriormente en años anteriores. Nuestro objetivo es despejar x, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar que del lado derecho están las constantes y del lado izquierdo las variables. El 2 es una constante, por lo tanto pasa al otro lado con signo cambiado. Está positivo, pasa con negativo, ¿bien? Y de este lado quedará 2x. De este lado izquierdo solo nos pueden quedar las variables, es decir, solamente nos puede quedar x. Pero aquí el 2 está multiplicando la x. Por lo tanto, el 2 también tendrá que pasar al otro lado, pero pasa con su operación cambiada. Si aquí está multiplicando, pasará a dividir. Y recordemos que en las ecuaciones las divisiones se representan con fracciones. Entonces, este 2 simplemente pasa abajo. ¿Sí ven? Este 2 pasó aquí. Recuerden que una fracción es una división. ¿Qué nos falta ahora? Simplemente dividir 2 para 2. Si dividimos 2 para 2, ¿a qué es igual? A 1. Recuerden que en la división también se aplica la ley de los signos. Más dividido para menos, o más por menos, que también podemos decir, es igual a menos, o sea, menos 1. Repito, 2 dividido para 2 es a 1, y menos y más es igual a menos. Bien, esto que hallamos aquí es el valor, es la incógnita o el valor de la incógnita, pero en el caso de la derivada se lo conoce como valor crítico. Entonces ya hallamos el segundo paso. El valor crítico de x es menos 1. Nos falta hallar el tercer paso. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente tomamos toda la ecuación original, o sea, función de x, x al cuadrado más 2x más 6. Esta es la función original que teníamos al inicio. Esta función de aquí simplemente la pasamos y lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de la x, la reemplazamos en la ecuación. Entonces, si reemplazamos la x por el resultado del valor crítico, menos 1, nos quedaría menos 1 elevado al cuadrado más 2 que multiplica menos 1 más 6. Resolvemos esto. 1 menos 1 al cuadrado, ¿cuánto nos queda? Pues más 1. Luego aquí multiplicamos más por menos, menos 2 por 1, 2. Y el 6 lo bajamos. Si tal vez no entendieron por qué quedó aquí más 1, esto es ley de los signos. ¿Qué pasaba cuando un número estaba elevado al cuadrado? Nos quedó menos 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Esto era igual a multiplicar menos 1 por menos 1. Igual, 1 por 1, 1. Ley de los signos, menos por menos, pues más. Por esa razón tenemos más 1, ¿ok? ¿Qué nos falta hacer? Las sumas y restas, pues. Sumamos los positivos, 6 más 1 nos da 5, ¿verdad? Y 5 menos 2 nos da igual, estoy mal, 6 más 1 nos da 7. Y 7 menos 2 nos da igual a 5. Bien, y aquí tenemos entonces la respuesta. Respuesta de la función nos quedó más 5. Como nos quedó positivo, en este caso es un mínimo relativo. Bien, y de esta forma ya hemos resuelto los 3 pasos de la primera derivada. Como ven, es sencillo, simplemente hay que practicar un poco para dominar el proceso.